Se trata de Juan Negri, que es politólogo, director de la carrera de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad de Itela. Otro fanático de Racing, además, le gusta pescado rabioso. Los segundos se lo banco, pero hoy me llenaron el estudio de hincha de Racing. Te lo buscamos a propósito. Me lo hacen a propósito Sí. acá. Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? No se escucha. A ver, no ¿Qué te tal? escucho. ¿Qué tal? ¿Me Ahí. escuchan? Sí. Ahí. ¿Qué tal, No te Daniel? escuchamos, cuando ¿Cómo no te andan? escuchamos yo lo entendí, pero como es de Racing era lógico que no se lo No. escuchara, digo, pero bueno, ahora ¡Qué agresión! Bueno, Sí. empezamos mal, Empezamos Daniel. bien. Bueno, bienvenido al programa, Juan. Muchas gracias. Arrancamos señalando en el comentario editorial que parece que hay una agenda de la política, ¿no? Que es la agenda de Uruguay y Juncal, la pelea por la calle, las vallas, la situación, la centralidad que tiene todavía Cristina Kirchner por su situación judicial. Y en el medio uno no ve que la política esté abordando los temas que nos preocupan, la economía, la inflación, el empleo, la inseguridad, todo lo que nos afecta cotidianamente. Hay como una disociación de lo que es la política de los problemas de la gente. ¿Vos lo ves así, Juan? Sí, definitivamente, Daniel, lo que vemos es una política que yo diría que antes de toda esta situación, todo lo que fue el 2020-21, las internas del Frente de Todos mostraban una política muy centrada en las intrigas de Palacio, en las peleas internas, en la inexistencia o existencia de diálogo entre el presidente y la vice, y no prestando atención a las demandas de una sociedad enojada, de una sociedad frustrada, de una sociedad que cada vez está más abierta a opciones antisistema como Javier Milei. Y esto es una muestra más de eso, es una muestra más de tal vez la centralidad que tiene la vicepresidenta entre algunos de sus seguidores, pero la incapacidad de proponer soluciones tangibles, ¿no? Pero bueno, la vicepresidenta, incluso el otro día, el martes pasado, no el sábado, el martes, cuando habló esa especie de cadena nacional sobre su situación judicial, recordó los 12 años de gobierno, los 4 de Néstor y los 8 de ella, como los mejores de la Argentina en las últimas décadas, como gobierno. Y después dijo, mire lo que pasa ahora. En cambio ahora, dijo varias veces, como diciendo que ahora es un desastre. Y se olvida que ella está gobernando ahora, porque es la vicepresidenta, ¿no? Sí, sí, es un problema para ella, para parte de su discurso. Está clarísimo que ella tiene una relación ambigua con este gobierno. Es un gobierno que ella creó, que ella diseñó, pero del que sistemáticamente se ha querido separar, del que sistemáticamente ha boicoteado. O sea, hay pocas veces, pocos ejemplos del trabajo de esmerilamiento que le hicieron al ministro de Economía Guzmán, por ejemplo, de autoboicot interno en relación, por ejemplo, al acuerdo con el fondo. Es realmente una situación muy inédita. Y eso ha sido un poco el juego político de Cristina, ¿no? Es decir, no romper, pero a la vez tratar de independizarse por lo menos de cara a su electorado. Juan, ¿por qué una mala noticia, que vendría a ser el alegato de los fiscales Luciani y Mola y el pedido de condena de Cristina Kirchner, termina ordenando al Frente de Todos, y una buena noticia, que podría ser explicarle a la sociedad cómo fue un presunto esquema de corrupción durante ese gobierno, termina perjudicando, dividiendo a Juntos por el Cambio? ¿Por qué eso? Bueno, yo creo que el primer punto tiene que ver con que le da un argumento al gobierno para mostrarse unido, más allá de, yo creo que ciertas diferencias internas que hay al interior del gobierno. Bueno, el peronismo muchas veces muestra signos de lealtad hacia algunos liderazgos. En su momento también ocurrió con Menem, por ejemplo. Y me da la impresión de que en este sentido lo que le permite al gobierno es correr un poco el eje de la situación económica, que es realmente muy preocupante, y mostrar un discurso que al gobierno le sienta bien, que es este discurso del lawfare, del activismo judicial en contra de los gobiernos populares. Y todo eso es un discurso que a la vicepresidenta en particular y al gobierno en general les resulta particularmente cómodo. Entonces eso le ha dado una centralidad a Cristina y le ha dado al gobierno un tema con el cual mostrarse unificado. Y por el otro lado, por el lado de la oposición, me da la impresión de que cada uno hace su juego pensando en 2023. La mayor parte de los miembros de Juntos por el Cambio piensa en la cabeza, tiene una certeza en la cabeza, que es que el 2023 va a ganar alguien de ellos. Entonces, en ese juego, entonces, todos tratan de maximizar su posición. Como están seguros de que van a ganar en 2023,
cada uno trata de maximizar su posición. Bullrich tira un poco para la derecha, Rodríguez Larreta está en una situación un poco incómoda porque por un lado es el jefe de la policía, si la represión se sale de cauce es su responsabilidad, pero por otro lado recibe presiones por parte de los sectores de la derecha, digamos. Y en ese equilibrio, digo, lo que se ve es la oposición muy descentrada, ¿no? Bueno, volviendo a, ya que tocaste la oposición descentrada, uno ve que hay ruidos dentro del PRO, básicamente, producto de que el PRO tiene un ala dura y un ala que podría estar ligada más a Patricia Bullrich, que exige mayor dureza a la hora de accionar en eventos como el sábado pasado en Recoleta, que tiene un asidero y tiene, por supuesto, apoyo de parte de un sector de la sociedad, y un ala un poquito más dialoguista, un poco más moderada, que uno podría representar al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Pero también componen a Juntos por el Cambio dos fuerzas políticas más. La coalición cívica, que ha respaldado bastante a Horacio Rodríguez Larreta, y después el radicalismo, porque fíjate que en el radicalismo tampoco hay una unidad de criterio respecto a cómo accionar. El caso del juicio político, que un diputado radical se oponga al juicio político, uno podría decir, bueno, es uno, pero es justamente quien aspira a ser candidato a presidente de ese espacio, que es Facundo Manes, cuando todo el bloque salió a apoyar el juicio político a Alberto Fernández. O sea, las internas están a la orden del día en el arco opositor. Las internas están a la orden del día. Mi impresión es que al final del día todo eso se va a ordenar en una PASO en 2023, es decir, se irá viendo a quién le da el piné para tener una candidatura presidencial. Está claro que, por ejemplo, Facundo Manes quiere, pero hay otros que están en esa interna, Gerardo Morales, por ejemplo, que a mí me parece que esa candidatura eventualmente se desinflará. A mí me da la impresión de que con todas las diferencias que hay en Juntos por el Cambio, son un poco más homogéneos de lo que fue el Frente de Todos, ¿no? Que fue particularmente perverso en ese sentido, y me da la impresión de que todo eso se termina unificando en una PASO en 2023. Yo veo pocos incentivos para romper, me parece que Pero pensás que hay el triunfo. espacio, te pregunto por Manes, porque muchos dicen Manes siempre distinto, ¿no? La vez pasada cuando los bloques se levantaron del Congreso para todo el tema impositivo, él se quedó. Ahora todo el interbloque vota el juicio político y él vota en contra. Esa idea de promover diálogo, más diálogo, la grieta no ayuda, un poco para tener un discurso distinto al que tiene gran parte de la oposición, que ha sido muy dura con el gobierno. ¿Pensás que hay espacio para que crezca esa idea, esa propuesta de Facundo Manes? Yo creo que sí, yo creo que las elecciones presidenciales se ganan por el centro, más allá de lo que estamos viendo en este momento, que es la centralidad política de alguien como Cristina, e incluso del otro lado, la centralidad política de alguien como Macri. Son candidatos o son figuras políticas, pensémoslo, con una altísima tasa de imagen negativa. Macri y Cristina son líderes muy impopulares hoy en día en Sí, pero Argentina. manejan los núcleos duros de cada espacio. Correcto, digo, pero la elección presidencial, y lo mostró la elección del 2019, ¿no? Es decir, Cristina se tiene que bajar y tiene que ir en segundo lugar, porque ella se da cuenta de que la elección se gana por el medio. Y a mí me parece que esto es algo que va a ser importante, que estamos perdiendo de vista y que va a ser importante en 2023. Las elecciones presidenciales se siguen ganando por el medio, se siguen ganando con el votante medio. Pensemos en el movimiento hacia el centro que hace Macri en 2015, pensemos en el movimiento al centro que hace Cristina también en 2019. Yo creo que esa lógica va a terminar primando en 2023 también. Juan, hay toda una narrativa dentro del Frente de Todos que busca comparar la figura de Cristina con lo que pasó con Lula en Brasil cuando fue condenado en el Lavallato, pasó 580 días preso. Yo disiento esa comparación, pienso que no hay herramientas para trazar esos dos paralelismos, pero quería saber cómo ves vos ese intento de, bueno, pegar la figura de Cristina con lo que le pasó a Lula en Brasil. Creo que es un argumento que por supuesto al gobierno le sirve, le resulta útil, se siente cómodo, pero yo también disiento un poco de ese paralelismo. Los cargos contra Lula me da la impresión de que eran un poco más lábiles que en este caso contra Cristina, es decir, había como cierta arbitrariedad, me da la impresión por parte de Sergio Moro y los cargos, el famoso departamento que se le achacaba al expresidente Lula. Y además, Lula estaba estaba fuera del gobierno, estaba en el llano,
es difícil, ¿no? Hacer un paralelismo con alguien que actualmente es vicepresidenta. Es decir, me parece que la posición de víctima, por lo menos para decirlo así, a Lula le calzaba mucho más fácilmente que a alguien que en este momento tiene la segunda magistratura del país, ¿no? Es decir, Lula estaba en el llano, perseguido por un gobierno que le resultaba hostil. Me parece que ese paralelismo no se sostiene tanto. Pero insisto, creo que es un discurso que al gobierno le sirve y que sus militantes, el núcleo duro, también lo cree, ¿no? Es decir, los seguidores de Cristina, los que están en Juncal y Uruguay, también creen fervientemente en ese relato. Juan, ¿no crees? Yo tengo una impresión muy particular de los hechos del sábado pasado y de este encolumnamiento detrás de Cristina Kirchner. A mí me da la impresión que hemos visto un golpe de efecto, pero que empieza y termina en la militancia, en el votante comprometido, el que se moviliza. A mí me da la impresión que no derrama para el resto de la sociedad la situación de Cristina Kirchner. Por eso creo que si el Frente de Todos no le da cuerpo a esta situación de Cristina, no le da un cuerpo político, no le da un cuerpo de gobierno, no le agrega otras acciones, se va a ir diluyendo. Es mi impresión, no sé cómo lo ves vos. Yo creo que agregaría algo a eso, estoy de acuerdo, agregaría algo. Me da la impresión a mí de que el arco político en general, incluso al interior del peronismo, más allá de que hoy hubo una declaración de apoyo, en general me parece que fue bastante tibio, es decir, incluso al interior del partido peronista me parece que tampoco es que hubo una unificación del discurso a favor de Cristina, pero tampoco me parece que hay un apoyo que uno pudiera decir que se está enfervorizado. Me Mucho da la impresión silencio, ¿no? efectivamente. Muchos gobernadores hicieron silencio, digamos. Correcto, Claro. correcto. Sí, me parece que más allá de que le permitió al gobierno, digamos, cierta unificación del discurso, como decía yo antes, tampoco es una cosa que sea, insisto, enfervorizada. Y definitivamente los que están en Juncal y Uruguay es una militancia, un núcleo duro que está convencido de la inocencia de Cristina, pero por sobre todo ya está fijo a quién votaba, es decir, no Claro, cambia la no aguja cambia. electoral. Claro. Pues esos sectores ya votaban a Cristina, es indudable. Cristina tiene hoy una muy baja capacidad de adquirir nuevas adhesiones, de moverse hacia el votante medio, es decir, ha perdido la clase media Cristina hace tiempo ya. Y toda esta situación no la cambia para nada. Es decir, no, es mucho ruido, pero poco efecto, porque yo creo que esta militancia es obviamente muy visible, muy ruidosa, pero no mueve la aguja electoral en absoluto. Juan, gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes para cuando quieran. Gracias.